Bueno, muchachos, buenos días. Vamos a continuar con el curso Análisis 1. La clase de hoy es la correspondiente al día 28 de octubre. En las notas recuerden que la fecha la ubican en la parte inferior derecha del archivo. Bueno, muchachos, vamos a, digamos, a hacer algunas observaciones respecto a lo que hemos visto, que tiene que ver con derivadas. Hablaré hoy también sobre la fórmula de Taylor infinitesimal. Obviamente todavía no podemos hablar de serie de Taylor, que seguramente ustedes ya conocen un poco al respecto, porque primero necesitamos hablar sobre convergencia de funciones, pero sí por lo menos podemos tener una aproximación y esa aproximación es conocida como fórmula de Taylor infinitesimal. Y bueno, espero que con eso terminemos la clase de hoy. Bueno, vamos a mirar algunos ejemplos, digamos, a tratar de analizar algunas situaciones que tienen que ver con el teorema de Rolle y el teorema del valor intermedio para derivadas. Entonces, consideremos este ejemplo. Consideremos esta función que está acá. Esta función está definida para todos los reales excepto el cero y simplemente la voy a definir en cada punto de cada número real distinto de cero, lo voy a definir como x sobre su valor absoluto. Por supuesto, este cociente en realidad solo puede tomar dos valores, uno para cuando x es positivo y menos uno para cuando x es negativo. La pregunta es, ¿será que yo puedo encontrar una función de R en R diferenciable de tal manera de que su derivada restringida a los números reales no nulos coincida con esta función f? Otra forma de hacer esa pregunta es, ¿será que existe una antiderivada para f definida sobre todos los números reales? Ojo porque digamos que los dominios de definición de los conjuntos empiezan a jugar un papel importante. Si ustedes me dicen que esta función no tiene antiderivada sobre el mismo dominio sobre el cual ella está definida, pues creo que fácilmente ver que eso no es cierto, porque cualquier función que sea constante sobre los negativos y cualquier función que sea lineal sobre los negativos con pendiente menos uno y lineal sobre los positivos con pendiente uno, pues automáticamente va a tener por derivada esta función. Por ejemplo, no sé, la función menos x para los negativos y x para los positivos podría funcionar eh, justamente como valor absoluto. Pero el problema es que esa función que serviría de antiderivada, pues no es una función diferenciable sobre todos los números reales. Entonces, digamos que los dominios empiezan a jugar un cierto papel en este tipo de preguntas. Eh, se está entrecortando la comunicación, muchachos. No, señor. Pero creo que es mi internet, profe. Ok, bueno, sí, disculpa, Joan. Bueno, igual recuerden que luego pueden chequear las grabaciones, creo que ellas deberían quedar un poquito más decentes. Bueno, entonces volvamos a la pregunta. ¿Puedo encontrar una función definida sobre todos los números reales que sea diferenciable y cuya derivada restricta a los reales no nulos sea esta función que está acá? Bueno, la respuesta es no. Porque si existiese tal función, entonces yo podría tomar un valor A negativo, un valor B positivo. En ese caso, pues la derivada en A sería menos 1, pues porque estamos diciendo que coincide con esta función. Su derivada en B sería 1, porque estamos diciendo que coincide con esta función. Pero el teorema del valor intermedio para derivadas nos diría que entre A y B debería existir un número C, un número D, perdón, tal que su derivada sea C, siendo C cualquier número entre menos uno y uno, que serían las derivadas en A y B respectivamente. Entonces, bueno, pues obviamente uno puede decir, ¿y dónde está ubicado ese punto D que tiene por derivada este valor C que tengo acá marcado?
Pues claramente no puede ser negativo porque los negativos tienen derivada menos uno. Claramente no puede ser positivo porque la derivada de los positivos es uno. O sea que la única opción sería que D tomase el valor de cero. Es decir, si existiera una función de R en R diferenciable en todo su dominio, cuya derivada fuera esta función f que está graficada aquí en color rojo, pues la derivada en cero debería ser c, pero en realidad siendo c cualquier elemento entre menos uno y uno, pues por supuesto eso no es posible. Entonces, simplemente pues la respuesta es no. Entonces, fíjense que el teorema del valor intermedio para derivadas nos dice que aquellas funciones que son derivadas de funciones continuas y diferenciables, pues no pueden ser tan extrañas. En particular, no pueden tener saltos como este. Por supuesto, este ejemplo parece un poco simple, pero pueden pensar, por ejemplo, en la función característica de los números racionales y el mismo argumento diría que no existe una función de RNR diferenciable cuya derivada sea esa función característica. Entonces, realmente, digamos, las funciones, digámoslo así, que tengan antiderivadas diferenciables, sobre todo su dominio, pues quedan bastante restrictas. Eh, bueno, aquí tenemos otro ejemplo, digamos, otra situación. Estamos considerando la función raíz de 1 menos x al cuadrado en el intervalo menos 1, 1. Por supuesto, esta función es continua sobre este intervalo compacto. Es diferenciable en el abierto, perdón, es diferenciable en el intervalo abierto. Y aunque no lo escribí, lo que sí quiero como resaltar acá es que la función no es diferenciable en los extremos. De hecho, creo que en la última clase, cuando estábamos hablando del teorema de Rolle, hacía como hincapié en eso. No es necesario para aplicar el teorema de Rolle que la función sea diferenciable en los extremos. Y justo por ahí te preguntaba si existían ejemplos así, funciones continuas sobre un cerrado, diferenciables en su interior, pero que no fueran diferenciables en los extremos. Eh, Quizás así a primera vista, un pensamiento rápido, uno le diría que no existen ese tipo de situaciones. Luego vamos a ver un corolario de pronto que se ajusta un poco a lo que quizás uno pueda, digamos, tener por percepción primera. Pero efectivamente sí existen estos ejemplos. Este me parece que es bastante sencillo. La derivada en los puntos no existe porque aquí digamos, la recta tangente es paralela al eje Y o perpendicular al eje X y pues estas líneas rectas no tienen una pendiente definida. Por supuesto que si trabajáramos en una extensión de los números reales, podríamos decir que la derivada es infinito, pero digamos que infinito no tiene ese tratamiento de número real, entonces simplemente la derivada no existe. Ahora, lo interesante acá y lo que quería recalcar es que a pesar de que no exista, pues sí podemos utilizar el teorema de Rolle, no hay problema. La función vale en menos uno y uno vale lo mismo, vale en este caso cero. Y pues tiene que existir un punto intermedio que tenga derivada cero. Y pues bueno, efectivamente aquí en cero se ve rápidamente que la función alcanza un máximo. Y al ser diferenciable, pues la derivada en ese punto necesariamente tiene que ser cero. Entonces, digamos, la observación aquí es como que no le exijamos a los teoremas más de lo que se necesita y siempre es bueno tener como esos ejemplos donde se ajustan las hipótesis, eh, digamos, con total suficiencia. Eh, bueno, sin embargo, a mí sí me queda un poquito el sinsabor de que este ejemplo, pues sí, es cierto que aquí las derivadas no existen, pero digamos que uno podría interpretar que el límite de las derivadas cuando me acerco a los extremos, pues digamos esos límites dan más infinito. Sería interesante tener algún ejemplo donde efectivamente ni siquiera eso exista, o sea, la función que no sea diferenciable en los extremos, pero que si trato de analizar el límite de la derivada a medida que me acerco a los extremos, que efectivamente no existe ni siquiera pues que esté divergiendo a más o menos infinito. Bueno, en realidad sí podemos tener ejemplos de ese estilo.
Veamos esta función aquí, ahora miramos la representación algebraica. Esta función, a medida que yo me acerco a -1, lo que hace es oscilar muchísimo, y esas oscilaciones rápidas y, digamos, acumulándose hacia el punto -1, hace que esta función no sea diferenciable en -1, pero más que eso, si yo analizo el límite cuando x tiende a -1 por derecha, de esas derivadas, ese límite tampoco existe. Y pues, digamos, esta situación que tengo aquí en -1, la replico aquí a 1 y así pues, digamos, en los dos extremos tengo la misma situación. Ahora, ¿cómo se obtiene una función de esas? Bueno, sabemos que seno de 1 sobre x hace infinitas oscilaciones cuando x tiende a 0. Entonces, simplemente vamos a trasladar esa situación de ser de la forma 1 sobre x a los extremos -1 y 1. ¿Cómo hacemos eso? Pues simplemente dividimos por un polinomio que tenga ceros en 1 y -1. Por ejemplo, 1 menos x al cuadrado. Y aquí, digamos que multiplicamos por este mismo elemento 1 menos x al cuadrado. Fíjense que esto está tendiendo a 0. Eso es lo que hace, eso es lo que genera este control acá, como este cierre. Bueno, esto no es recto. En realidad es curva, digamos, como considerar 1 menos x cuadrado en valor absoluto. Y entonces esas oscilaciones, digamos que de alguna forma su amplitud es controlada por este factor que está acá. Bueno, entonces de esta forma, digamos que traslado esas oscilaciones que tiene la función seno 1 sobre x, la traslado a -1 y 1, que son los ceros de este polinomio. Y así, digamos que obtengo esta función, que es una función definida entre -1 y 1. Este control que ejerce 1 menos x al cuadrado lo que hace es que la función se vuelva continua en esos extremos, en -1 y 1. Pero, pues como decía, ahora la diferenciabilidad solamente se logra garantizar en los puntos interiores del intervalo. Bueno, repito, la definimos como 0 en los extremos, gracias a este control que ejerzo aquí con 1 sobre menos x al cuadrado. Y pues efectivamente, pues podemos aplicar el teorema de Rolle. Recuerde que el teorema de Rolle solamente exige continuidad sobre el intervalo cerrado, diferenciabilidad sobre el intervalo abierto. La función en los extremos vale lo mismo, vale -1, y el teorema de Rolle garantiza la existencia de un punto en el interior con derivada 0, que bien podría ser este punto que está acá, o bien podría ser este punto que está acá, pero aquí la observación es que, de hecho, aunque el teorema de Rolle solo garantiza la existencia de un punto, este ejemplo en realidad tiene infinitos puntos interiores con derivada 0. Pues básicamente cada uno de estos máximos o mínimos locales que yo observo acumulándose hacia los extremos van a garantizar que su derivada sea 0, porque la función es diferenciable en su interior. Bueno, si yo no ejerciese este control que está acá, el de 1 sobre x al cuadrado, pues lo que tendría es una gráfica como esta, que son las oscilaciones que tiene seno de 1 sobre x trasladada a los extremos. Yo bien podría definir la función en los extremos como 0, es decir, aquí estoy tomando seno de 1 sobre 1 menos x al cuadrado y 0 en los extremos. Entonces, aquí esta función, pues, obviamente en -1 y en 1 vale 0. Sin embargo, yo no puedo aplicar el teorema de Rolle, porque la función en este caso no es continua sobre todo el intervalo cerrado. La continuidad falla justamente en los extremos, porque como esto oscila entre -1 y 1, a medida que yo me acerco a -1 o a 1, pues el límite, digamos, de esta función cuando x tiende a 1 o -1 no existe. Entonces, fíjense cómo es de importante este factor que agregamos acá, porque lo que hace es, digamos, como apaciguar esas oscilaciones y hacer que la función se vuelva continua en los extremos. Entonces, esta función no es continua en los extremos. Por supuesto que en el interior es continua y es diferenciable, digamos, por esta composición de funciones que no tiene líos en los puntos interiores. Y eso me dice que yo no puedo aplicar el teorema de Rolle, pero que yo no pueda aplicar el teorema de Rolle no quiere decir que la tesis del teorema de Rolle sea falsa, porque efectivamente aquí tengo puntos interiores con derivada 0 y otra vez, como en el caso anterior, tengo infinitos puntos interiores con derivada 0.
sino que esa conclusión yo no la puedo derivar o garantizar por el teorema de Rolle, porque el teorema de Rolle no aplica. Pero sí es importante que reflexionen sobre eso, que una situación no satisfaga las hipótesis de un teorema no quiere decir que la tesis del teorema sea necesariamente falsa. Puede que sea falsa, como puede que en este caso, pues les estoy mostrando un claro ejemplo en donde la tesis es verdadera. O sea, es cierto que hay puntos internos con derivada cero. Lo que pasa es que la existencia de esos puntos, pues hay que garantizarla de otra forma. Por supuesto que hay ejemplos en donde no aplica el teorema de Rolle y la tesis pues es falsa, pero pues ahí les dejo para que lo piensen un poco. ¿Hasta ahí bien, muchachos? ¿O alguna pregunta o inquietud? Todo bien, No, profe. profe. Ok, bueno, entonces como reflexión final, muchachos, hemos visto varios resultados en esta parte de funciones. Cuando los estudien, verifiquen o traten de analizar muy bien qué pasa cuando las hipótesis, digamos, empiezan a fallar en los teoremas y cuáles son los ejemplos que puedo tener en esas situaciones. Bueno, vamos a ver una de las aplicaciones de derivadas que me parece bien interesante y sobre todo de estos teoremas que hemos visto. Aquí vamos a aplicar el teorema del valor medio para derivadas. Fíjense que el primer ejemplo al que hablé, estábamos hablando del teorema del valor intermedio para derivadas. Estos dos últimos ejemplos tienen que ver con el teorema de Rolle. Ahora vamos a hablar un poco del teorema del valor medio para derivadas. Bueno, la idea es que vamos a tratar de analizar este límite. Por supuesto, ustedes ya tienen mucha experiencia en cálculo y saben que este límite es cero porque la función exponencial crece mucho más rápido que cualquier polinomio. Entonces, esta función, digamos, llega a infinito, entre comillas, llega mucho más rápido que x a la n y por tanto este límite debería ser cero. O sea, digamos, hay unos ciertos órdenes de crecimiento y digamos, que eso es lo que interpreta este límite. Ahora, ¿cómo hacemos la demostración de que ese límite existe? Entonces, vamos a ver eso como una aplicación del teorema del valor medio. Entonces, la idea es la siguiente. Bueno, la función e a la x está definida sobre todos los números reales. Su derivada es ella misma. Digamos que aunque yo no he hablado de esta función, eh, no he hablado de esta función por varias razones. La forma de definir e a la x, digamos que tenemos dos caminos, matemáticamente hablando, formales. Uno de esos caminos es definir esta función como la inversa de la función logaritmo. En ese caso tendríamos que definir la función logaritmo y la definición formal de la función logaritmo se hace a través de integrales, por eso no, digamos, no hemos abordado esto. O la otra forma de definir la función e a la x es a través de una serie de potencias. Pero, pues repito, tampoco hemos visto convergencia de funciones ni series de funciones, entonces pues estamos muy limitados, digamos, como para darle formalidad a la función e a la x. Sin embargo, yo sé que ustedes la conocen y conocen propiedades de esta función, por ejemplo, que es diferenciable de cualquier orden, que es continua, que está definida sobre todos los reales, que es positiva, bueno, bla, bla, bla. Entre esas propiedades que sé que ustedes conocen, pues la derivada de la función es la misma función e a la x. Entonces vamos a utilizar este hecho, que repito, quedará un poco pendiente para cuando formalicemos la función e a la x y pues podamos calcular su derivada. ¿Cómo vamos a utilizar entonces el teorema del valor medio con esta función? Vamos a tomar un valor x positivo y vamos a considerar la función en el intervalo 0x, cerrado, o sea, en ese intervalo compacto. Entonces, el teorema del valor medio me dice que existe un punto en el interior tal que su derivada corresponde a la pendiente de la recta que pasa por los puntos 0f de 0, xf de x, que es este cociente que tenemos acá. De aquí podemos despejar f de x y se ve claramente que f de x es f de 0 más f' de c por x. Simplemente pasan la x a multiplicar, pasan esto a sumar y llegamos a esta ecuación. Ahora, f de x es nuevamente la función f, entonces esto es e a la x. La función evaluada en 0 es e a la 0, que es 1, y la derivada en c pues será e a la c. O sea que lo que estoy diciendo
es que para todo valor positivo, existe un valor c positivo para el cual e a la x es igual a 1 más e a la c multiplicado por x. Fíjense la gran diferencia que hay en esta ecuación. Aquí estamos hablando de la exponencial evaluada en x y lo que tengo acá en realidad es una función lineal. O sea, x se está multiplicando por esta constante y luego se le está sumando 1. Por supuesto que esto no es cierto para, o sea, es cierto para todo x, pero cambiando el c, ¿no? O sea, el c depende de x. Si no van a pensar que es que estoy diciendo que una función exponencial es igual a una función lineal. Si la c fuese constante para todos los x, pues estaría diciendo eso, lo cual es claramente una falsedad. Entonces, este c está dependiendo de x, porque recuerden que el c está entre 0 y x. Entonces, por ejemplo, si x vale 2, pues ese c está entre 0 y 2. No sé, digamos que el c sea 1,25, por ejemplo. Pero si luego corro el x a un número por debajo de ese c, o sea, digamos, por ejemplo, hasta 1, el nuevo c que existirá para ese x va a estar entre 0 y 1. Entonces, por supuesto, no va a ser el mismo. Entonces, ahora, como c es positivo, e a la c es mayor que e a la 0, o sea, 1. O sea que yo puedo en realidad poner esto un poco más simple, quitar esa dependencia de x en la constante y decir que e a la x es más grande que 1 más x. Y eso es cierto para todo x positivo. Eso se logra ver más o menos como por acá. Supongamos, consideremos aquí esta gráfica roja, que es la función de e a la x. Estamos tomando el punto, la recta que pasa por 0,1, que sería 0, f de 0, y la que pasa por el punto de coordenadas x, f de x. Entonces, esta recta, que pasa por esos dos puntos, tiene pendiente e a la c, por el teorema del valor medio. Entonces, esta sería la recta 1 más e a la c. Ahora, como este e a la c es más grande que 1, entonces esta recta tiene más pendiente que esta recta que he pintado acá en color verde. Esta recta que he pintado en color verde es la recta que pasa por 0,1 y tiene pendiente 1. Entonces, lo que estamos diciendo es que para cualquier x, la función e a la x está por encima de la función verde. Ojo porque ella no está por encima de la función naranja siempre. Aquí se ve, bueno, que yo los hicimos, ustedes los pueden hacer en un computador. Aquí se ve que en el intervalo 0x no es cierto. Eso se da porque la función e a la x es cóncava hacia arriba. Pero sí, al disminuir la pendiente de esta función naranja a 1, sí es cierto que para todo x positivo, la función roja está por encima de la función lineal verde. Digamos, eso fue lo que acabamos de demostrar. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Dado un n fijo, que va a ser nuestra potencia de x a la n, recuerden que queremos hacer el límite de x a la n sobre a la x. Entonces, escogemos una potencia positiva y digamos que aplicando nuestro resultado, e a la x sobre n más 1, pues va a ser más grande que 1 más x a la n más 1. O sea, fíjense la desigualdad que yo tengo acá. E a la algo es más grande que 1 más ese algo. Es decir, lo que pasa aquí es la potencia. En particular, puedo escoger la potencia x dividido entre n más 1. Entonces, esto será más grande que 1 más x partido n más 1. Y esto claramente es más grande, pues porque estoy sumando 1, es más grande que x sobre, sobre a la, perdón, x sobre n más 1. Bueno, entonces ahora simplemente voy a elevar a la potencia n más 1. Entonces, digamos, aquí ya me queda solamente e a la x, y aquí me queda x a la n más 1, y abajo me queda n más 1 a la n más 1. Fíjense que yo fijé n, por tanto, esto que está aquí es constante. O sea, esto aquí es un número. Por supuesto, es un número grandísimo. O sea, digamos, si n vale 100, qué sé yo, sería 101 a la 101. Es un número extremadamente grande, pero al fin y al cabo es una constante. Entonces, yo puedo reescribir esa desigualdad de esta forma. Recuerden que yo tenía aquí x a la n más 1, entonces simplemente n esas potencias las voy a poner aquí dividiendo, y me queda que x sobre x a la n, que es justamente el cociente que yo quiero analizar
cuando x va a infinito, pues estoy diciendo que es más grande que x sobre a. Y pues sí, a es una constante grande, pero al final cada una constante. Entonces fíjense que lo que estoy diciendo acá es que esta función o este cociente es más grande que una función lineal, pues lineal de grado 1. Bueno, es una redundancia. Es más grande que esta función polinómica de grado 1, que es una función lineal. Claro, entonces lo que tenemos es que x a la n sobre a a la x, perdón, yo quería analizar el cociente contrario. Entonces, x sobre x a la n sobre e a la x, pues va a ser más pequeño que a sobre x, y obviamente pues es una cantidad positiva porque recuerden que estamos tomando x positivo. Entonces, por el teorema de intercalación, yo pues puedo tomar límite en los extremos. Obviamente el límite de 0 es 0, el límite de a la x también es 0, porque recuerden que x está yendo a infinito, esto es una constante, y entonces este límite queda atrapado entre 0 y 0, y pues por tanto toma el valor de 0. ¿Hasta ahí bien? No sé, de pronto quería preguntar algo. Bueno, parece que no. Eh, claro, ¿qué es lo que está sucediendo? A la x es una función que tiende a cero cuando x va a infinito, o sea, cero, el eje x es una asíntota, y esta función x a la n y a la x es positiva, pero está por debajo de esta función, entonces esta también está obligada, digamos, a tender a cero. Esta función en cero vale cero, entonces por eso yo, digamos, la empecé a graficar desde acá, pero, digamos, esta parte es irrelevante para lo que quiero hacer. A mí me importa su comportamiento en infinito y pues, simplemente estoy acotando con esta función que claramente c va a cero cuando x va a infinito. Bueno, en general, eh, pues cualquier digamos, polinomio que yo quiera considerar, pues va a tener el mismo, digamos, el mismo destino, es decir, el límite del polinomio sobre a la x también va a tener cero. Bueno, y es muy fácil probarlo ahora con el resultado que tenemos, porque simplemente si el polinomio es de la forma a sub n x a la n, más a sub n menos 1 x a la n menos 1, o sea, estoy pensando en un polinomio de grado n, donde este coeficiente pues no es cero, ¿sí? Para decir que efectivamente es de grado n. Entonces, el límite del polinomio sobre a la x es igual al límite cuando x tiende a infinito del polinomio sobre x a la n. O sea, lo que hago es multiplicar y dividir por x a la n. Y dado que estos límites existen por aparte, ya vimos que este límite es 0 y este límite es básicamente el coeficiente a sub n, entonces el límite del producto es exactamente el producto de los límites. Y bueno, como les decía, el primer límite es el coeficiente principal del polinomio, el segundo es 0 y entonces el límite es 0. O sea que en realidad hemos probado que e a la x crece mucho más rápido que cualquier polinomio de cualquier grado. Y fíjense que al final, digamos, todo se debe a esta desigualdad. E a la x es más grande que 1 más x. O sea, de aquí surgió todo. Bueno, luego obviamente el uso de esa desigualdad de una forma bastante inteligente, que fue cambiar x por x sobre n más 1. Pero esta desigualdad, digamos, de la que partió todo, pues es una consecuencia o es una aplicación del teorema del valor medio para derivadas. Bueno, ¿hasta ahí alguna inquietud, muchachos? Profesor, ¿Preguntas? eh, Adelante, José. pues, este desarrollo me hace pensar pues, que al final todo se debió que la derivada de la exponencial es la misma, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, claro. por eso uno no podría intentar definir la exponencial por esa propiedad, o sea, Sí, que es una función cuya derivada sea la misma función y pues que en un valor particular, no sé, que en cero vale uno, ¿eso no sería suficiente para definir la exponencial en forma de eh, derivadas? sí, claro que sí. Sí, digamos, cuando lo estaba diciendo, lo pensé, pero no lo dije. Cuando uno va a definir objetos en matemáticas, entonces en este caso estamos hablando de la función exponencial,
Digamos que tenemos esos dos caminos tradicionales de los que hablé. Definir e a la x como la inversa de la función logaritmo. Entonces trasladamos el problema de definición a definir la función logaritmo. Podemos definirla como una serie de potencias cuando tengamos esas herramientas, o desde el mundo de las ecuaciones diferenciales también es posible. Lo mismo pasa con las funciones trigonométricas. Eh, si yo pienso en funciones que al derivarse se obtienen la misma función, por supuesto que hay, no, en realidad solamente hay una función, sí, creo que solamente hay una función que satisface eso, que sería esta función. Lo que pasa es que habría que tener el desarrollo de esa teoría. Por ejemplo, ¿cómo sé yo que cualquier función, no sé, digamos, diferenciable o ordinaria de grado uno con cierta condición inicial tiene solución? Bueno, eso se conoce como el teorema de, uf, teorema de unicidad y existencia de ecuaciones diferenciales. Creo que el teorema Sí, de de ecuaciones diferenciales para... sí, pero es el teorema de Picard o el teorema de Peano. Ahí les pido mm, disculpas, muchachos, me está fallando la memoria. Pero bueno, claro, es exactamente eso, el teorema de existencia y unicidad para ecuaciones diferenciales. Eh, a ver, yo tengo aquí entonces un sería otro libro. camino Ah, sí, teorema de para Peano. definirla. Sí, teorema de Peano. Sí, sí, claro que sí. Lo mismo pasa con las funciones trigonométricas. Y esa es una cosa bien interesante que ustedes como matemáticos deben tener muy clara. ¿Cómo se define la función seno, por ejemplo? Entonces, puedo definirla de forma constructiva, como tal vez le enseñan a uno en el colegio. O sea, tomamos un círculo de radio 1, tomamos el X como un valor en radianes, dibujamos el triangulito, entonces lo que mide este segmento, eso será el seno asociado al valor angular X en radianes. Bueno, esa es una forma de definir seno y no está mal. Otra función de definir seno es a través de la serie de potencias. Pero otra forma es a través de ecuaciones diferenciales. Entonces, en realidad el seno y el coseno se definen como pareja, es decir, dadas dos funciones f y g, encuentro todas las funciones tal que la derivada de f es g, la derivada de g es menos f, y la segunda derivada de f es menos f, y la segunda derivada de g es menos g. Creo que con esas condiciones, tal vez hay muchas, pero con esas condiciones se caracterizan de manera única las funciones seno y coseno. Entonces, sí, digamos que las ecuaciones diferenciales también son un camino a veces para caracterizar las funciones, pero pues hay que tener esa teoría, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, para la función e a la x, el teorema de Peano, que es el teorema de existencia y unicidad de ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Ustedes han tomado ya ese curso de ecuaciones diferenciales? José, en tu caso, por ejemplo. Sí, sí, semestre pasado. Ok. Sí, ¿Y, profe. y hicieron la prueba de este teorema del que estamos hablando? No, claro que no. Sí, lo comentamos. Bueno, no sé si demostramos un caso particular, pero en general no, seguro no. Ah, ok. Sí, porque de pronto podemos hablar de eso al final del curso. Hacia el final del curso planeo hablar un poquito sobre convergencia de funciones, el teorema de Arcela-Escola, Scolli-Arcela, pero que ella estaba justamente pensando que hay una técnica en matemáticas muy interesante que se llama la convolución. Y justamente parte de este curso es analizar, por ejemplo, cuando tengo convergencia de funciones, cómo garantizar que las derivadas convergen a las derivadas y cuando eso, digamos, cuando ese límite es diferenciable y sucede eso. Y justamente las convoluciones, digamos, lo que hacen es permitir aproximar funciones a través de funciones de soporte compacto con derivadas de todo orden. O sea, tenemos una función, eh, tal vez ni siquiera diferenciable, tal vez solo continua, y yo puedo aproximar ella a través de funciones infinitamente diferenciables. Entonces, ese tipo de comportamiento de aproximaciones, de convergencia, sí es algo, digamos, propio de este curso
y estaba pensando justamente como ejemplo, pues hablar de las convoluciones. Y las convoluciones, digamos, son la técnica precisa para probar este teorema de existencia de Peano. Entonces, vamos a ver cómo nos va en tiempo en el curso y quizás hacia el final del curso puedo hablar un poquito sobre eso, porque es un teorema muy importante y bueno, se me hace una lástima que no lo hayan probado en el curso, quizás no tenían tantas herramientas matemáticas, pero por ejemplo en un curso de ecuaciones diferenciales decente en cualquier posgrado sí se revisa esta prueba. Pero bueno, gracias por tu aporte, José. Sí, desde las ecuaciones diferenciales con una teoría, digamos, con un poquito del desarrollo de la teoría, puedo garantizar, puedo definir la función e a la x con esa propiedad tan bonita como que la derivada es nuevamente la misma función. Bueno, y les repito, con ustedes como matemáticos es muy importante que se hagan ese tipo de preguntas. Es decir, nosotros manejamos la función seno de x, manejamos las funciones hiperbólicas, pero ¿qué es seno a la x? O sea, perdón, ¿qué es seno de x? O sea, ¿cómo yo defino la función seno? Formalmente hablando, por supuesto. Ahora, hacerlo, digamos, geométricamente, o sea, con el círculo unitario, eso, no es que no sea formal, por supuesto que sí es formal, pero es muy poco práctico. Entonces, sí es bueno tener otro tipo de herramientas que me permitan a mí, digamos, definir estos objetos. Bueno, muchachos, vamos a seguir continuando con esta revisión de los teoremas que hemos visto. Eh, Aquí vamos a analizar un corolario del teorema del valor medio de Lagrange. Esta parte está interesante, o sea, hablamos un poquito del teorema del valor intermedio, el teorema de Raoult, ahora el teorema del valor medio. eh, y bueno, aquí continuamos con el teorema del valor medio de Lagrange. Bueno, esta es la situación de las que le hablaba al inicio, que tal vez uno presupone, es decir, supongamos que tengo una función continua sobre un intervalo cerrado a B diferenciable en el abierto. Uno estaría tentado a pensar que en los extremos la derivada existe, o sea, que yo podría extender la derivada. Entonces, digamos que este corolario me dice o me da condiciones suficientes para que eso suceda. Entonces, lo que dice este corolario es lo siguiente. Si existe el límite de las derivadas cuando x tiende a A por la derecha, igual obviamente lo mismo pasa en B, entonces necesariamente existe esa derivada lateral y la derivada lateral es ese límite. Es decir, si las derivadas tienen un buen comportamiento a medida que yo me acerco a los extremos, entonces la función efectivamente es diferenciable en el extremo. Eso no sucede en este ejemplo. En este ejemplo, estas oscilaciones hacen que la derivada no se comporte bien en los extremos, porque claramente, o sea, si ustedes analizan, miren aquí este pedacito tiene una pendiente bastante inclinada, entonces aquí la pendiente es un número muy negativo, no sé, por ejemplo, -5, y luego, digamos, esto, obviamente aquí voy de izquierda a derecha, aquí estoy diciendo que sube, pero en realidad ya está bajando, ¿no? Entonces, en este crecimiento la función es negativa y en este crecimiento la función es la derivada es positiva, pero el crecimiento es mucho más rápido porque estoy mucho más cerca de la singularidad. Y entonces aquí, digamos, si aquí la pendiente era -3, aquí la pendiente puede ser 5, y luego la pendiente era -10, y luego la pendiente era 100, y bueno. Entonces aquí las derivadas van creciendo, bueno, oscilando entre valores positivos y negativos de una manera muy abrupta a medida que me voy acercando a -1. Entonces ahí las derivadas no se comportan bien. Lo que dice el corolario es que si tienen un buen comportamiento en el sentido de que existe el límite de esas derivadas cuando extienden los extremos, entonces la función efectivamente es diferenciable en ese extremo. Es muy bonito este resultado porque es difícil, o sea, cuando uno habla de funciones, uno tiene esa, digamos, herramienta visual de la gráfica y uno logra analizar muy bien con la gráfica los comportamientos de la función. No es tan fácil cuando uno quiere hacer lo mismo con las derivadas. Entonces, en realidad, cuando uno está, digamos, como conociendo un poco o estudiando a fondo estas funciones, me parece a mí un poco natural pensar que si la función es diferenciable sobre todo el intervalo AB, yo puedo extender esa derivada. O sea, para mí es como natural que pase esto. Y más si estamos acostumbrados a trabajar con funciones
infinitamente diferenciables, que son las llamadas funciones suaves. Es decir, senos, cosenos, logaritmos, exponenciales, funciones racionales, raíces. Todas esas funciones se comportan bastante bien. Entonces ahí es difícil ver este tipo de comportamientos, como el que vimos en la gráfica anterior. Bueno, entonces la prueba en realidad es muy sencilla. Vamos a calcular, o sea, lo que me interesa a mí es ver que el límite cuando x tiende a f de x menos a sobre x menos a converge a L, y pues voy a analizar eso a través de sucesiones. En este caso creo que es bastante simple analizar el límite, pero con sucesiones. Entonces la idea es la siguiente. Tomemos una sucesión xn en a, b que converja a A. Obviamente pues la convergencia es por derecha porque no hay más. Entonces vamos a analizar o vamos a probar que este cociente converge a L. Por supuesto, si este cociente existe, y esto lo hago para cualquier solución arbitraria, entonces el límite existirá y será este mismo valor. Entonces, si estas sucesiones convergen a L, pues ya automáticamente estoy garantizando la existencia del límite y que el límite es L. Entonces, por el teorema del valor medio, yo puedo encontrar unos valores yn entre a y xn de tal manera de que la derivada en yn corresponde a ese cociente. ¿Sí? O sea, eso es lo que dice el teorema del valor medio para teorema del valor medio de Lagrange. O sea, este cociente tipo Newton es la derivada de algún punto que está entre xn y a, o entre a y xn. Claro, nótese que como xn tiende a, bueno, aquí vamos a hacer un dibujito para ayudarlos. Entonces, vean, por aquí está y por aquí yo tengo los xn, digamos, por aquí está x1, por aquí está x2. La sucesión no tiene por qué ser decreciente, pero digamos que por simplicidad voy a dibujar la decreciente. Entonces, entre a y x1 está mi y1. Entonces, no sé, digamos que mi y1 está por acá. Entonces, aquí está y1. Luego, entre a y x2 está y2. Entonces, digamos que y2 está por acá. Luego, entre a y x3 está y3. Entonces, no sé, digamos que y3 está, por ejemplo, por aquí. Entonces, pero como los xn cada vez están más cerca de a, entonces se supone que estos y sub n que están en el medio, pues también van a estar cercanos a a. Entonces, digamos que la afirmación, creo que no es difícil de ver. Si alguien quiere que haga una prueba con todo detalle, pues la hacemos. Pero la afirmación es que como xn converge a, y sub n también converge a. Y pues por hipótesis estoy suponiendo que este límite, el límite de las derivadas cuando x tiende a es L, entonces las imágenes pues tienen que converger a L necesariamente. Y ya, pues eso era lo que yo quería probar básicamente. Si esta sucesión está convergiendo a L, pues entonces porque el límite existe y el límite es exactamente L. Si hay alguna inquietud, me interrumpen, muchachos. Bueno, vamos a, digamos, como aplicar ese resultado en un caso muy particular, que es analizar esta función. La función es de la forma e a la menos 1 sobre x al cuadrado para cuando x no es 0, y es 0 para si x vale 0. Por supuesto, esta representación algebraica no la puedo evaluar en 0, entonces por eso me toca definirla aparte. Ahora, ¿por qué la defino como 0? Bueno, ya van a ver por qué se define como 0. Entonces, lo primero que voy a analizar es que la función es continua sobre todos los números reales. Claro, pues, por supuesto que si a no es 0, entonces la función tiene esta forma algebraica, que es una composición de funciones continuas, y pues por tanto pues, la función va a ser continua en A. En realidad, digamos, la única duda posible sobre la continuidad de la función sería en el valor 0, que es donde ella, digamos, toma un valor diferente. Entonces vamos a analizar qué pasa en A igual a 0. Entonces yo tendría que analizar el límite cuando x tiende a 0 de la función. Recuerden que cuando uno hace límites, la función se acerca a 0, pero jamás toca el valor de 0. O sea que en realidad ese límite coincide con el límite cuando x tiende a 0 de esta función, que es e a la menos 1 sobre x al cuadrado. Y analicemos, cuando x tiende a 0, x al cuadrado también tiende a 0, son números muy pequeños.
menos 1 sobre esos números muy pequeños cercanos a cero dan números negativos, muy negativos, y a la números muy negativos, pues bueno, da cero. O sea que este límite da cero, y cero casualmente es f de cero, o sea que la función es continua sobre todos los números reales. Bueno, ahora analicemos un poco qué pasa con la diferenciabilidad de esa función. Si x no es cero, pues la función se comporta como e a la menos 1 sobre x al cuadrado, que claramente es diferenciable. Aquí podemos usar todas las reglas de diferenciación, en particular, por ejemplo, la regla de la cadena, y entonces me garantiza, digamos, que esta función efectivamente es diferenciable, y la diferenciable, digamos, tiene esta representación algebraica. Claro, lo vuelve y juega, donde cabe un poquito de duda acerca de la diferenciabilidad de la función, es en el valor cero. Para x distinto de cero, y como la derivada es de esta forma. Entonces vamos a analizar si la función es diferenciable en cero. Claro, yo debería analizar límite cuando x tiende a cero de f de x menos f de cero sobre x o h, o como la letra que quieran usar en el límite. Bueno, x menos cero. Entonces, si ese límite existe, la función es diferenciable en cero. Pero justamente quiero hacer una aplicación del corolario anterior. Entonces, voy a analizar más bien el límite de las derivadas cuando x tiende a cero, ya sea por derecha o por izquierda. En realidad, este límite que voy a hacer acá, el lateral, lo voy a hacer por derecha, pero es completamente análogo si lo hago por izquierda. Por eso coloqué aquí más menos. Más menos lo que quiere decir es que me dio pereza escribir dos veces lo mismo, entonces voy a pensar el límite lateral por derecha, y la misma cuenta o la misma línea funciona cuando el límite es lateral por izquierda. Bueno, entonces vuelve y juega. El límite cuando x tiende a cero, ya sea por derecha o por izquierda, es el análisis cuando x está cercano a cero sin tomar el valor de cero. Entonces ya sabemos que la derivada tiene este comportamiento. Entonces ahora lo que voy a hacer es analizar el límite cuando x tiende a cero, ya sea por derecha o por izquierda, de esta función, y voy a hacer un cambio variable, y el cambio variable es, vamos a hacer x igual a 1 sobre y, o y igual a 1 sobre x, ya lo mismo. Solo que entonces aquí es donde sí hay una diferencia, porque si me acerco a cero por la derecha, entonces si me acerco a cero por la derecha, esta función tiende a más infinito. Y si me acerco por la izquierda, esta función tiende a menos infinito. O sea que, digamos que sí son límites un poquito diferentes, ¿no? Pero vuelve y juega, pues simplemente un límite es cuando x tiende a infinito, y el otro límite es cuando x tiende a infinito. Al final la escritura de lo que voy a escribir acá es lo mismo. Entonces, por eso coloqué el menos acá abajito en rojo. Bueno, haciendo ese cambio variable, eso me queda dos veces el límite de y al cubo por e a la menos y cuadrado, y pues son dos límites, uno cuando y tiende a infinito y otro cuando y tiende a menos infinito. Bueno, reescribiendo ese límite, lo puedo escribir como y al cubo sobre e a la y cuadrado. Y fíjense que aquí yo puedo, yo puedo usar el resultado que probamos ahorita, es decir, lleva a infinito o menos infinito, que al final es solo una cuestión de signo. Estoy dividiendo un polinomio sobre una función exponencial. Y la función exponencial ya vimos que crece mucho más rápido, entonces el límite es cero, independiente de si es a más o menos infinito. Bueno, entonces, fíjense que lo que estoy diciendo es que las derivadas tienen un buen comportamiento cuando x tiende a cero, por derecha o por izquierda, y por tanto, pues el límite, digamos, absoluto existe y es cero. Entonces, el teorema anterior o el corolario lo que dice es que la función sí es diferenciable en cero, y esa derivada vale cero. O sea que la función, eh, digamos, es diferenciable sobre todos los números reales. Y yo no sé si ustedes lo notaron, pero en realidad probamos que esa derivada es continua. O sea que en realidad la función en este caso, pues dado que esta función aquí es continua para x distinto de cero, en realidad probamos que esta función es de clase C1. Recuerden que este simbolito C1R quiere decir que la función tiene primera derivada, pero esa primera derivada es además continua.
Bueno, aquí hay una gráfica de esa función y es muy interesante ver cómo la función, a medida que yo me acerco a cero, es casi constante cero. Por supuesto que digamos, aquí el computador la dibuja como si fuera constante cero, pero ella no es constante cero. Pero fíjense que su derivada, eso es lo que me refería ahorita, su derivada tiene un buen comportamiento cuando x tiende a cero. Pues se comporta como cero, entonces la función es casi nula. Y este límite que calculamos acá, que dice que la función exponencial crece mucho más rápido que cualquier polinomio, en este caso el polinomio ya al cubo, es lo que hace que esta función aquí sea tan aplanada. Y eso tiene unas consecuencias grandísimas que, bueno, luego las voy a mencionar un poquito más adelante. Bueno, repito, esta función no es que equivalga a cero, pero es pero muy cercana a cero. O sea, tiene un crecimiento infinitesimal y, bueno, esa palabra, el uso de la palabra infinitesimal, ahora digamos, la fórmula del polinomio de Taylor le podemos dar mucho sentido. Bueno, muchachos, creo que hasta aquí es lo que preparé acerca digamos, de un recuento de todo lo que hemos hecho sobre derivadas. Me parece muy interesante cómo vimos aplicaciones de teorema del valor intermedio, teorema del valor medio y el teorema de error. Entonces, antes de pasar a Taylor, no sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario, inquietud. Bueno, parece que no. ¿Alguno que de pronto me verifique que están conectados? Que no me he quedado sin internet. Sí, profe, no, hasta ahora no. Ah, vale. Gracias, Alejandro. Gracias, Joan. Bueno, entonces vamos a hablar del polinomio de Taylor y pues obviamente necesitamos hablar de derivadas de orden superior. Bueno, esto aquí es más notación, yo sé que ustedes lo conocen, no me voy a complicar aquí. La idea es, vamos a trabajar, de aquí en adelante vamos a trabajar con funciones definidas en intervalos. Porque recuerden que la derivada, formalmente hablando, está definida en x intersección x'. ¿Sí? O sea, yo solamente puedo derivar en puntos del dominio que sean además puntos de acumulación. Y entonces si luego voy a volver a derivar, me tocaría definir, o el dominio formal de esta función sería x intersección x', intersección x intersección x', prima. Por supuesto que esto se puede simplificar un poco, eh, pero pero aquí sí vale la pena pensar que x' no es x'. Ahí les dejo la inquietud que busquen conjuntos, tal que los puntos de acumulación de los puntos de acumulación no son los puntos de acumulación original. Por favor, no vayan a escribir x doble prima. Bueno, pues pueden escribir x doble prima en el sentido de la acumulación, pero bueno, esto no tenga algún significado en particular. Entonces, para no complicarnos mucho, eh, vamos a trabajar sobre intervalos. Que sobre intervalos es mucho más sencillo. Cuando yo estoy en un intervalo, todos los puntos interiores son de acumulación. Y los extremos también. O sea que en este caso, I' es I barra. O sea, los puntos de acumulación son la herencia y ya de ahí en adelante, pues aquí esto sería exactamente esto, que sería exactamente la clausura de la clausura, pero la clausura de la clausura es la clausura. Esto sí es fácil de ver. Entonces, fíjense que de aquí en adelante, si trabajamos con intervalos, pues es suficiente, perdón, digamos que las funciones quedan definidas nuevamente sobre todo el intervalo. Ahora, noten que, voy a escribir acá porque el láser se borra. Eh, si yo estoy en un intervalo i, o sea, si x es un intervalo, entonces lo que estoy diciendo es que los puntos de acumulación coinciden con la clausura. Ahora, si yo hago i intersección i prima, esto sería exactamente i intersección i barra, y esto es nuevamente i, porque recuerden que i está contenido en i barra.
Entonces, ya de aquí en adelante, digamos, si hago más derivadas, pues los dominios otra vez son todo y. Entonces, digamos que no nos complicamos como con esa parte topológica. Entonces, de aquí en adelante, cuando uno está hablando de derivadas de orden superior, pues puede restringirse a dominios que sean intervalos, que es donde, digamos, es un poco más simple, pero también aparecen muchos casos interesantes. Si no es el caso, toca ir teniendo mucho cuidado con los dominios de definición de cada uno de las derivadas. Bueno, entonces retomemos. Si tengo una función diferenciable, entonces sabemos que eso define una función f', como les acabo de mostrar, de I en R. Y entonces vale la pena preguntarse, o es posible preguntarse, si esa función es a su vez diferenciable. Y en el caso afirmativo, pues vamos a denotar a esa derivada como f'. Y puedo continuar ese proceso iterativo, y en el caso de existir, pues ellas son denotadas como f con una n entre paréntesis. Es decir, esto me indica qué tantas derivadas estoy haciendo de la función original. Y pues simplemente, pues f' de a será la derivada evaluada en a. Y si estoy pensando en la enésima derivada de a, pues eso es la derivada de la función, de la derivada anterior. O sea, es un proceso iterativo recursivo. Y vamos a denotar como la derivada cero la misma función. Esto es, digamos, una notación bastante útil porque ya que estamos aquí, digamos, asociando derivadas a números naturales que me indica las veces que he derivado, pues la función original es la función que no se ha derivado, o sea, se ha derivado 0 veces o que aún no se ha derivado, entonces es una notación bastante útil. Bueno, y también vamos a usar notaciones sobre estos conjuntos de los que he hablado eventualmente. Vamos a decir que una función es de clase C0, pues solamente si ella es continua. Decimos que la función es de clase C1 si es diferenciable y su derivada es continua. Esta notación ya la hemos mencionado. Y vamos a decir que la función es de clase Cn si la función es n veces diferenciable y esa enésima derivada es continua. Noten que si la función es n veces diferenciable, entonces quiere decir que la derivada n-1 se logró derivar y por tanto la derivada n-1 es continua. Y si la derivada de n-1 es continua, pues análogamente es porque la derivada de n-2 es continua. Entonces, en realidad que la función sea de clase n o de clase Cn, lo que está diciendo es que sí, la última derivada es continua, pero automáticamente todas las anteriores también han sido continuas. Porque recuerden que la continuidad es una condición necesaria para la diferenciabilidad. Entonces, si una función es diferenciable, pues porque ella ya era continua. Entonces, digamos que cuando uno va a probar que alguna función es de clase Cn, en realidad todas las derivadas hasta orden n son continuas, pero solamente necesito verificar la última, porque si ya he logrado derivar n veces es porque todas las anteriores debieron haber sido continuas. Bueno, y vamos a decir que una función es de clase C infinito, pues si tiene derivadas de todos los órdenes. Por supuesto que aquí todas las derivadas pues serán también continuas por esa necesidad de condición de continuidad en la diferenciabilidad. Bueno, como les repito, yo sé que ustedes conocen la notación, de pronto estos conjuntos no, pero pues fíjense que la definición es muy sencilla. Ya habíamos definido C1 y pues de manera análoga pues, se definen los demás. Bueno, por supuesto que tenemos funciones que son n veces diferenciables, pero ya no se pueden derivar más. Creo que hace un par de clases vimos, por ejemplo, la función x cuadrado seno de 1 sobre x para x distinto de 0 y 0 para cuando x vale 0, y vimos que esta función es continua, diferenciable, pero la derivada, por ejemplo, ya no es continua. Entonces, es una función que no es de clase C1. O sea, es de clase C0, pero no es de clase C1, y de manera análoga no puede extrapolar esa idea, simplemente multiplicando por potencias más altas de x a la función seno 1 sobre x, y van a tener funciones que son hasta cierto tipo, digamos, de clase C10, pero ya no de clase C11. Bueno, aquí hay otros ejemplos un poquito más simples o más sencillos, que aquí les dejo de tarea verificarlos, no son difíciles. Si yo tomo la función x a la n por el valor absoluto de x, entonces esa función es de clase Cn, o sea, tiene n derivadas y la enésima derivada es diferenciable,
pero ya no tiene n más un derivado. O si tiene, ya ella no es continua. Bueno, aquí no recuerdo exactamente qué es lo que pasa. La función que definimos ahorita, f de x igual a e a la menos 1 sobre x al cuadrado si x no es 0 y 0 si es 0. Esa función vimos que era de clase C1, en realidad ella es de clase C infinito. Ahí les dejo esa tarea, es muy importante que entiendan que esa función, a pesar de que está definida a trozos, esa función es de clase C infinito. La razón es que cada vez que calculen la derivada y hagan el límite hacia cero, les va a quedar un polinomio sobre una función exponencial y eso tiene límite cero, así como ya probamos. Obviamente el grado del polinomio va a ir creciendo a medida que uno hace cada vez más y más derivadas, pero ya vimos en el resultado que cualquier polinomio, no importa el grado, sobre la función exponencial, pues tiene límite cero. Entonces, digamos que usando el corolario y ese análisis de los límites de derivadas, logran probar que esta función es de clase C infinito, pero les queda de tarea. Y los polinomios, pues no hay funciones más sencillas que los polinomios, pues ellas también son de clase C infinito. Aunque ustedes saben que cuando yo estoy en un polinomio y empiezo a derivar o tengo órdenes de derivación mayores al grado del polinomio, pues todas esas derivadas son cero. Pero pues simplemente la función nula es continua y diferenciable, entonces pues simplemente yo puedo derivar tantas veces como quiera, solo que a partir de un momento todas las derivadas son cero, o son la función nula, para ser más específicos. Entonces, esa función también es de clases infinita. Entonces, aquí tenemos ejemplos de funciones que son de cierto tipo, digamos, de orden de diferenciabilidad y continuidad, pero no del orden siguiente, o sea, hay un orden máximo, y funciones que las puedo derivar infinitamente, y pues este caso es bastante fácil de analizar, y tenemos aquí un caso un poquito más interesante. Voy a volverme aquí a esta gráfica. Es por eso que esta función aquí es casi nula, porque no solamente es que la derivada converja a cero cuando x tiende a cero, sino que lo mismo va a pasar con todas las derivadas, es decir, la primera derivada en cero, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la siguiente derivada. Entonces esta función sí crece, pero no tiene derecho a crecer tanto porque, pues digamos, siempre se están anulando las derivadas ahí en cero. Entonces, este crecimiento realmente es muy lento. eh, y entonces, por eso es que la función es de clase C infinito. Bueno, eh, listo. Entonces, vamos a definir qué es lo que es un polinomio de Taylor. Entonces, la idea es, supongamos que yo tengo una función definida sobre un intervalo en R, que es n veces diferenciable en el punto A. Ojo, porque no estoy diciendo que la derivada sea continua en A, solamente basta con que ella sea n veces diferenciable en A. Por supuesto que si es n veces diferenciable en A, pues la derivada de n-1 tiene que ser continua en A y la derivada de -2 es continua en A y así sucesivamente, hacia atrás. Pero la enésima no sabemos y no es necesario, digamos, exigir continuidad sobre la derivada enésima en A. Bueno, entonces el polinomio de Taylor es simplemente un polinomio de grado n, que yo lo voy a construir, ¿sabes? De esta forma, que yo lo voy a construir usando como coeficientes, no, mentira, aquí no estoy hablando de los coeficientes, no, es un polinomio que sus enésimas derivadas, en este caso en cero, coinciden con las derivadas en A. Es decir, yo tengo una función que yo la puedo derivar n veces en A. El polinomio de Taylor es un polinomio tal que sus derivadas coinciden con las derivadas en A. ¿Por qué las derivadas hasta orden n? Pues porque es que las derivadas de orden mayor, en el caso del polinomio, son nulas. Y para la función no necesariamente tienen que ser nulas. Es decir, un polinomio yo lo puedo derivar hasta n veces y esas derivadas, pues, digamos, tienen relación con el polinomio, sus coeficientes, bla, bla, bla. Pero de ahí en adelante todas son cero. Entonces, si yo quisiera tener un polinomio que coincida con las derivadas de f, pues tengo que considerarlo por lo menos de grado n. Entonces, en este caso, el polinomio de Taylor es el que tiene grado exactamente n. Se define así. Por supuesto que estos coeficientes quedan totalmente determinados por estos valores. Porque, por ejemplo, si yo evalúo en A, ¿cierto? Entonces la función pues vale f de A, y si evalúo en cero el polinomio me da
me da el término independiente. O sea que el término independiente tiene que ser la función evaluada en A. Si yo derivo una vez el polinomio y evalúo en cero, pues esa derivada me va a dar este A1, que es el coeficiente de H. Y pues la función f derivada evaluada en A, pues de f' de A. O sea que ese coeficiente A1 tiene que ser la derivada en A. Bueno, y así sucesivamente, yo puedo ir calculando. El A sub 2 tiene que ser la mitad de la segunda derivada en A. El A sub 3 sería 1 sobre 2 por 3 por la tercera derivada en A y así sucesivamente. Entonces, en realidad, el polinomio de Taylor, si yo no lo quiero definir como un polinomio de grado n, para el cual sus derivadas en cero coinciden con las derivadas de la función en A, pues simplemente yo defino el polinomio usando esa información de las derivadas en A. Entonces, este polinomio sería f de A más f' de A por h más así sucesivamente, la iésima derivada en A dividido en i factorial por h a la i, y así hasta llegar hasta la potencia n, que sería la enésima derivada en A dividido en n factorial. Entonces, digamos que son dos formas de definir el polinomio de Taylor. O lo defino explícitamente como este polinomio, simplemente tomando como coeficientes estos numeritos de esta forma, usando la información de las derivadas en A, o digo que es un polinomio cuyas derivadas en cero coinciden con las derivadas de f en A hasta orden n. ¿Sí quedó claro qué es lo que es un polinomio de Taylor? Muchachos, hoy están como muy pasivos. A ver, estoy pendiente del chat. Sí, profe. Profe, sí quedó claro. Ok, vale. Bueno, una observación. Ojo que el polinomio, pues como es un polinomio, pues digamos la variable la voy a llamar h, entonces es h a la n menos 1. Ojo porque esto no tiene nada que ver con a, es decir, ojo que las derivadas y las evaluaciones las hago es en cero, no en a. ¿Sí? Entonces, para que tengan cuidado con esa. Es como que yo estoy transportando la información de la función en a otra función, que es un polinomio, pero en cero. Bueno, aquí aparece algo interesante. Yo puedo tomar una función que la voy a llamar r de h, que lo que voy a hacer es evaluar la función en a más h. O sea, recuerden que ya hemos hecho esto. O sea, yo estoy en a y yo puedo desplazarme un poquito a la derecha o a la izquierda de a, sumando una cantidad pequeña. Y esta función pues está bien definida, ¿no? Se supone que a, como estoy en un intervalo, pues si es un punto interior, yo puedo sumar h positivos y negativos sin problema. Y si estoy en el extremo, pues solamente puedo sumar h digamos, si estoy en el extremo izquierdo, solo me puedo mover a la derecha, entonces solo puedo sumar h positivos. Y si estoy en el extremo derecho, pues solo puedo sumar h negativos, entonces, digamos, me puedo mover solo a la izquierda, entonces tengo que sumar h negativos. Pero digamos que yo sí puedo sumar unas cantidades pequeñas ahí alrededor de cero, sumarlas a y evaluar la función f. Entonces, si yo por alguna razón digo, bueno, vamos a tratar de analizar f de a más h menos el polinomio de Taylor, evaluado en h. Obviamente el dominio de esto serán todos los h tal que a más h estén en i. Por allá en una clase anterior a esto lo llamamos y sub a o x sub a, creo que x sub a. Pero aquí vamos a llamar j estos intervalos, por supuesto que dependen de a, entonces tal vez debía haberle puesto j sub a. Bueno, creo que voy a hacerlo. Voy a ponerle aquí una chiquitica. Listo. Entonces, esa función queda definida en este conjunto y pues como la función f la puedo derivar n veces y la función p como un polinomio la puedo derivar infinitas veces, pues la diferencia la puedo derivar por lo menos n veces. Así que es, digamos, obviamente aquí, si este solo la puede derivar 4 veces, a pesar de que el otro la puede derivar infinitas veces, pues la diferencia solamente puedo llegar hasta, la diferencia solo la puedo derivar 4 veces, pues porque esta ya no la puedo derivar más. Entonces, por lo menos, r es n veces diferenciable y las derivadas en cero, todas son cero. O sea, las derivadas hasta orden n de cero, todas son cero. Pues ¿por qué? Porque es que estas derivadas coinciden, ¿no? Esa es la gracia del polinomio de Taylor, que las derivadas en cero coinciden con las derivadas en a de esta función.
Noten que derivar en 0 esta función equivale a derivar en a la función f. Entonces, ese r, que uno lo llama el resto, es una función pues bastante bonita porque pues, la puedo derivar n veces y en 0 todas las derivadas son nulas. Por supuesto, uno estaría tentado a pensar que esa función es nula, pero en realidad no. Bueno, vamos a analizar este lema, este es como el corazón de la aproximación de Taylor, y es que cuando una función es n veces diferenciable y todas sus derivadas son 0, es porque esa función converge a 0 mucho más rápido que un polinomio de orden n. Y en realidad esto es un resultado de ida y vuelta, es un sí, solo sí. Entonces este lema lo que dice es lo siguiente, la función, o sea, una función r definida sobre un conjunto j, un intervalo j, es n veces, que es n veces diferenciable, entonces las derivadas en 0, bueno, aquí j, bueno, j es este conjunto, ¿sí? Pero piensen que es un intervalo que contiene al 0. Entonces, todas las derivadas hasta orden n son 0, sí, solamente sí, este límite da 0. Entonces vamos a probar este lema. Entonces, digamos, vamos a olvidarnos un poco de f y las derivadas y todo eso, simplemente concentrémonos en r. Esto vale para cualquier función r, no solamente esta diferencia, o sea, cualquier función definida sobre un intervalo que contenga el 0 y cuyas derivadas hasta orden n todas son 0, pues entonces es porque el límite de RH sobre h a la n es 0, o viceversa, si este límite da 0, todas estas derivadas son 0. Bueno, entonces vamos a hacer la prueba de izquierda a derecha, o sea, digamos, la necesidad, ¿cómo esto sería aquí? Si las derivadas hasta orden n son 0, entonces es porque ese límite da 0. O sea que esta condición es suficiente para esto. Entonces vamos a probar esa suficiencia. Bueno, entonces, pues vamos a suponer que las derivadas hasta orden n en 0 todas son 0 y vamos a concluir que el límite da 0. Entonces vamos a hacerlo por inducción. Entonces vamos a analizar el caso 1. Ojo que por inducción, voy a probar por inducción esta implicación. Sí, obviamente pues en el cociente vamos a tomar n igual a 1, pero en las hipótesis pues también tengo hasta orden 1 esas hipótesis. Entonces en el caso 1 lo que tengo es que la función en 0 vale 0 y la derivada en 0 vale 0. Y vamos a concluir que el límite de r de h sobre h pues es 0. Bueno, aquí no es tan difícil porque este límite lo puedo reescribir así, como r de 0 es 0, pues yo puedo restar r de 0 en el numerador y restar 0 en el denominador. Recuerden que esto es 0, o sea que es el mismo cociente. Y este límite es la derivada en 0, que obviamente existe porque la función es diferenciable. Y ya tenemos por hipótesis que la derivada es 0. O sea que el caso n igual 1 fue bastante sencillo. Vamos a analizar qué pasa o sea, vamos a tomar por hipótesis de inducción el caso n, o sea que si las derivadas hasta orden n en 0 valen 0, entonces tenemos por conclusión que el límite de RH sobre h a la n es 0. Y vamos a tratar de analizar el caso n más 1. Entonces el caso n más 1 es que nuestra hipótesis es que la función hasta orden n más 1, o sea, las derivadas hasta orden n más 1 en 0 son 0, y necesitamos concluir que el límite de h a la n sobre h a la n más 1 es 0. Bueno, entonces es interesante que estas últimas igualdades son como una hipótesis sobre la derivada, es decir, la derivada en 0 vale 0, la derivada en 0 vale 0, hasta la derivada de orden n de la derivada en 0 vale 0. Aquí no escribí que esto es 0, pero vamos a corregir eso. Lo importante aquí es decir que esto es 0. Y entonces pues yo puedo aplicar la hipótesis de inducción. O sea, la hipótesis de inducción lo que me dice es que el límite de la función, que en este caso es la derivada, sobre x a la n da 0. Y ojo porque aquí cambié la letra x, ahora van a ver por qué. Entonces, aquí no importa la letra, ¿no? O sea, el enunciado está con h, pero aquí lo voy a escribir con x, ahora van a ver por qué. Bueno, entonces que este límite de 0, lo que quiere decir es lo siguiente, que dado cualquier epsilon, existe un delta, tal que si x está
a distancia menor que delta de 0, pero no es 0, entonces ese cociente, que sería la derivada en x sobre x a la n, es menor que epsilon. O sea, esto que está aquí es exactamente la definición de límite aplicado a que el límite de r' de x sobre x a la n es 0. Bueno, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar, para ese epsilon y ese delta, vamos a tomar un h que está a distancia menor que delta de 0, pero que no es 0. O sea, un h que satisfaga estas desigualdades. Entonces, para ese h, yo quiero analizar este cociente, r de h sobre h a la n más 1. Si yo logro mostrar que este cociente es menor que epsilon, pues estaría probando que dado el epsilon arbitrario existe este delta, que es el que existe para el otro límite, tal que esto es menor que epsilon y por tanto el límite sería 0. Entonces vamos a hacer, digamos, un poquito el truco que hicimos para el caso 1. Vamos a restarle r de 0, ¿cierto? Y pues aquí podría restar ese de 0, pero pues es que ya no puedo usar el truco de la derivada porque aquí tengo muchos h's abajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente vamos a escribir r de h menos r de 0 sobre h a la n más 1. Vamos a utilizar el teorema del valor medio. El teorema del valor medio de Lagrange dice que esta diferencia es igual a r' de c por h. Y pues aquí abajo queda igual. Pero este c, no sé si lo escribí más abajo, pero lo voy a escribir acá. La idea es que existe, o sea, lo que estoy diciendo de desigualdad es que existe un c, tal que ese c está entre 0 y h, es decir, existe un c que estaría entre 0 y h. Claro, esto es para cuando h es positivo, ¿no? Si el h fuese negativo, pues ese c estaría entre h y 0, ¿no? O sea, entonces, una forma más bonita de escribir esto, para no analizar casos, es decir, que existe un c tal que 0 es menor que el valor absoluto de c. Bueno, aquí menor o igual, ese c puede ser 0, no sé. Pero esto es menor que el valor absoluto de h. Entonces ahí estoy diciendo que existe un c. Ah, pero el c está entre 0 y h, o sea que sí puedo tomar aquí el valor absoluto estricto. Listo. Entonces aquí estoy diciendo que c está entre 0 y h, y independiente de dónde esté h. Bueno, el punto es, y lo relevante es que esta diferencia la puedo escribir como r' de c sobre h. Y pues aquí estoy viendo por h más 1, por h a la n más 1, pero justamente aquí se me va esa potencia incómoda que tenía de más, y me queda r' de c sobre h a la n. Y aquí pues puedo multiplicar y dividir por c a la n, para que me quede más parecido al límite que yo quiero, que yo usé hace un momento. Aquí me queda r' de c sobre c a la n, y pues aquí se lo puedo escribir como c sobre h a la n. Entonces, la primera observación aquí es que este número, como c está entre 0 y h, este número es menor que 1, o sea que esto lo puedo acotar por 1. O sea que en realidad este factor aquí no me estorba. Y pues como c está entre 0 y h, bueno, aquí estoy pensando en mi h positivo, pero en realidad no. Si el h es positivo, pues está entre 0 y h. Si el h está negativo, está entre h y 0. Lo que sí es cierto es que como h está a distancia menor que delta, bueno, aquí no sé por qué escribí todo en términos positivos, luego yo lo acomodo bien en las notas para cuando ustedes revisen. Pero lo que sí es cierto es que ese c tiene valor absoluto menor que delta. Entonces, aquí en el límite yo tenía que para cualquier elemento que tenga valor absoluto menor que delta, este cociente tiene valor absoluto menor que epsilon. Entonces, en particular, y aquí no es h a la n, aquí es c a la n, en particular, pues este cociente tendrá valor absoluto menor que epsilon. Y ya habíamos observado que este tenía valor absoluto menor que n. O sea que la conclusión es que todo este cociente original tiene valor absoluto menor que epsilon. Y eso ya me dice que el límite da 0. Veamos si tenemos todos los elementos. Entonces, por un lado, yo tengo un epsilon arbitrario, y para ese epsilon arbitrario existe un delta.
si yo estoy en un h que está a distancia menor que delta de 0, pero no es 0, entonces este cociente, bueno, si lo tengo acá, ese cociente es menor que epsilon. Entonces fíjense que ahí lo que estoy diciendo es efectivamente que el límite cuando h tiende a 0 de r de h sobre h a la n más 1, pues da 0. Y eso finaliza, pues digamos, la hipótesis de inducción. O sea que si todas estas derivadas se anulan, automáticamente tengo este límite igual a 0. Fíjense que la hipótesis de inducción, o sea, el hecho de que todas las derivadas se anularan, digamos, se condensó o se concentró en este límite. Pero este es el límite de la derivada sobre x a la n. Y pues simplemente para llegar a esa derivada, utilizamos aquí el teorema del valor intermedio. Perdón, teorema del valor medio de Lagrange. Bueno, muy interesante esta prueba, muy hábil como usan todas las hipótesis. Fíjense aquí cómo yo llego a R' sobre h a la n, pero eso no me es suficiente porque aquí en el límite yo tengo x, que es donde está evaluada R', pero dividido por la potencia del mismo x. Aquí tengo 6h. Simplemente multiplico y divido por c a la n. Y ahora este cociente queda controlado, queda este lío. Pero justamente como el teorema del valor medio dice que el c tiene que estar entre 0 y h, pues este cociente en valor absoluto es menor que 1. O sea que esto es menor que 1 a la n, que es 1. Y esto queda bastante bien controlado. Entonces ahí les dejo para que después reflexionen muy bien. Me gustó mucho esta prueba. Creo que usa muchos elementos. Usa el teorema del valor medio. Usa la definición de límite. Se es hábil, digamos, a la forma de reescribir aquí los cocientes. Vale la pena que ustedes adopten este tipo de técnicas en los ejercicios. Bueno, vamos a ver la otra implicación del teorema. Bueno, estoy pendiente del chat si alguien quiere hacer alguna intervención. Estoy aquí pues pendiente también del chat. Pero veamos la otra implicación. La otra implicación sería, supongamos que cuando h tiende a 0, r de h va a 0 mucho más rápido que el polinomio h a la n. Eso lo que está diciendo es que la función necesariamente tiene todas sus derivadas hasta orden n igual a 0. Es lo que sucedía más o menos en esta gráfica, ¿sí? Si la función, por decir algo, qué sé yo, r' en 0, la tercera derivada no es 0, digamos, es positiva, entonces la función tiene que notarse su crecimiento y digamos que su crecimiento acá o la forma de ir a 0 cuando la variable tiende a 0 no puede ser más rápido que x al cubo. O sea que si yo graficara x al cubo, que sería una cosa como esta, yo debería poder como comparar, ¿sí? Como poder comparar esas dos funciones. Entonces fíjense que el hecho de que r de h sobre h a la n tienda a 0, cuando h tiende a 0, lo que estoy diciendo es que r de h llega a 0 mucho más rápido que el polinomio h a la n y por eso la función tiene que ser muy, muy, muy acostada ahí, o sea, digamos, muy, muy plana, muy llana a medida que yo me acerco a 0. Más llana de lo que lo es el polinomio h a la n. Es por eso que esta función que yo tengo acá, graficada, es pues digamos el software la gráfica como nula, porque ella es más llana que cualquier polinomio, o sea, es más llana que x a la 100, es más llana que x a la 1000, es más llana que x a la 1.000.000. Y pues ustedes ya se imaginarán qué tan plana es esa función x a la 1.000.000. Entonces, ella está mucho más plana. Entonces, es por eso que esa función tiene esa forma ahí casi como constante cero. Bueno, igual estas ideas ahora que vamos al problema de Taylor, las vamos como a justificar un poquito mejor. Bueno, esta parte de la prueba creo que es un poco más sencilla, no necesitamos ir hasta la definición del límite, pero sí se necesita una función auxiliar. Bueno, vamos a analizar la prueba un poco despacio. Entonces, vamos a otra vez a usar inducción. Es que, digamos, aquí inducción es muy simple porque me permite, digamos, como concentrarme solamente en digamos, en el caso enésimo, suponiendo ya un montón de información anterior.
Entonces, inducción. Supongamos que este límite da 0, que sería el caso n igual a 1. Entonces necesito probar que la función en 0 vale 0 y que la derivada en 0 vale 0. Por supuesto que voy a asumir ya que la función es diferenciable en 0. Entonces, pues empecemos por R de 0. R de 0 es el límite cuando h tiende a 0. R de h, recuerden que estamos por hipótesis, suponiendo que la función ya es al menos una vez diferenciable, pues por tanto es continuo en 0. Entonces, esta igualdad la tengo por continuidad. Y de aquí a acá lo que hago es multiplicar y dividir por 0. Noten que al multiplicar y dividir por 0, yo sé que este límite existe, pues de 0. Y yo sé que este límite existe porque esa es la hipótesis, que este límite da 0. O sea que existe. Entonces este límite de este producto es el producto de los límites y cada uno de los límites da 0. O sea que ese límite da 0 y la conclusión es que la función en 0 vale 0. Listo, ahora tengo que analizar que la derivada en 0 vale 0. Entonces vuelvo y juego. La derivada en 0 es este límite, sé que existe porque la función por hipótesis es diferenciable en 0. Pero este límite, dado que ya probé que R de 0 es 0, es justamente el límite que tengo por hipótesis, que ya sé que da 0. Entonces la derivada en 0 da 0. Entonces, así como en la prueba anterior, el caso n igual 1 es bastante rápido, sale de la hipótesis y la definición de derivada. Ahora vamos a suponer que una vez que yo tenga que R de h sobre h a la n es 0, entonces yo ya puedo garantizar que todas las derivadas en 0 de orden hasta n, todas son 0. O sea, la función en 0 vale 0, la derivada en 0 vale 0, la segunda derivada en 0 vale 0, hasta la derivada n décima en 0 vale 0. Y vamos a analizar el caso n más 1, es decir, ahora nuestra hipótesis es que el límite cuando h tiende a 0 de R de h sobre h a la n más 1 es 0. Y de alguna forma con este límite necesito garantizar o concluir que todas las derivadas hasta orden n más 1 evaluadas en 0 dan 0. Bueno, vamos a ver cómo vamos a hacer eso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver que este límite lo puedo calcular multiplicando y dividiendo por h. O sea, el límite cuando h tiende a 0 de R de h sobre h a la n es lo mismo que el límite de h que multiplica a R de h sobre h a la n más 1. Cada uno de estos límites existen por separado. Entonces eso es igual al producto de los límites. Y bueno, el de h es 0 y el otro es 0 por hipótesis, o sea que eso es 0. O sea que el límite de R de h sobre h a la n también da 0. ¿Sí? Recuerden que nuestra hipótesis era que al dividir por h en n más 1 ese límite daba 0, pero ahora concluyo que si no divido por n más 1, sino por h a la n, pues ese límite también da 0. Y entonces aquí puedo utilizar mi hipótesis de inducción. Mi hipótesis de inducción me dirá que todas las derivadas hasta orden n evaluadas en 0 dan 0. Solamente me está faltando la última derivada, la derivada n más 1. Tengo que verificar que de alguna forma esa n más 1 derivada en 0 da 0. Entonces aquí es donde vamos a construir una función auxiliar. Y estas son de esas pruebas que simplemente pues a alguien se le ocurrió definir esta función y la cosa funciona. Entonces, por eso queda así. Bueno, mentiras, en realidad lo que hacen es como una extrapolación del polinomio de Taylor. Entonces, a ver, consideremos la función phi definida de esta forma. R de h, o R evaluada en h, menos la n más 1 derivada en 0, que yo no sé cuánto vale, pero sí sé que existe porque por hipótesis R es n más 1 veces diferenciable en 0. Y entonces no sé cuánto es este número, pero el que sea, lo voy a dividir por n factorial y voy a multiplicar por h a la n. Entonces vamos a ver qué información podemos sacar con la función a, con la función phi, perdón. Entonces la primera observación es que phi es n más 1 veces diferenciable. Claro, esta de aquí es n más 1 veces diferenciable. Esto es un número y aquí tengo h a la n. H a la n es un polinomio y es infinitamente veces diferenciable. O sea que esta función se puede derivar tantas veces como se pueden derivar r, y entonces esta función sería n más 1 veces diferenciable en 0.
Ahora, es más, podemos calcular esa n más 1 derivada en 0. Esa n más 1 derivada en 0 sería Rn más 1 por, claro, al derivar n veces h a la n me sale un n factorial y esto es un número, recuerden, la Rn más 1 evaluada en 0 es un número, entonces queda ese número, y pues simplemente, justamente al derivar esto sale un n factorial, entonces se va a cancelar con este y me queda la n más 1 derivada en 0 menos la n más 1 derivada en 0 y pues eso da 0. O sea que esta función h es n más 1 veces diferenciable y la n más 1 a derivada en 0 pues vale 0. Sí, eso no quiere decir que este número sea 0, no estoy diciendo que la derivada en phi de orden n más 1 en 0 da 0. Ahora, no es difícil ver que todas las otras derivadas coinciden también con la iésima derivada de 0. Y también es 0, pues porque fíjense que cuando yo derive, pues aquí me queda la iésima derivada en r en 0, que ya sé que es 0 por hipótesis, pues por lo que usé hipótesis de inducción antes. Y acá, pues aquí la derivada no es que sea 0, pero me va a quedar un h al algo, y como estoy evaluando en 0, pues ahí sí se va a anular. Entonces, todas estas derivadas iésimas en 0 coinciden con la iésima derivada de r, pero en realidad lo importante es que es 0. O sea que, ¿cuál es la conclusión de todo lo que hemos hecho? Pues construimos una función phi de esta forma, y resulta que para esa función phi, todas las derivadas de orden hasta n más 1, todas en 0, dan 0. Las primeras, pues porque coinciden con las de r. Y la última, pues simplemente porque hicimos la cuenta y ahí dio 0. Entonces, yo puedo usar lo que ya demostré en la otra implicación del teorema. La otra implicación del teorema, o del lema, perdón, era que si todas las derivadas hasta cierto orden daban 0, era porque implicaba que había un límite que daba 0. Entonces yo puedo, lo que ya demostré, que es la otra implicación, yo puedo usar esa prueba, o digamos la prueba no puedo usar ya el resultado, pero para phi. O sea, obviamente no lo voy a usar en R porque en R no tengo todas esas hipótesis, pero en phi sí. Entonces la conclusión sería que el límite cuando h tiende a 0 de phi de h sobre h a la n más 1 da 0. Entonces, ahora tengo que este límite da 0 y ahora sí puedo reemplazar phi en ese límite y lo que me queda es que el límite cuando h tiende a 0 de r de h partido en h a la n más 1 menos 1 sobre n factorial por el límite de r de la n más 1 ésima derivada de r evaluada en 0 sobre h da 0. Bueno, no sé si este paso lo hice muy rápido o voy a escribirlo, ¿sí? Para que de pronto no se pierda. Yo tengo que esto tiende a 0. O sea, ahí es donde usé, digamos, la otra implicación del teorema, del lema, que ya lo demostré en la página anterior. Pero esto es r de h menos la n más 1 ésima derivada en 0 por h a la n, y todo esto queda dividido por h a la n más 1. Entonces, si yo reparto los denominadores, entonces pues me queda este, que es este límite de acá, y aquí, esto tenía un n factorial por acá, perdón. Aquí tenía un n factorial. Y este cociente, pues simplemente, pues el n factorial lo puedo sacar afuera. Aquí fuera del límite no hay lío. Me queda este límite de este número. Y aquí estas h se van a cancelar y me queda solamente un h en el denominador. Ahora, yo sé que todo esto tiende a 0. Y sé que este límite de acá tiende a 0, porque esa es la hipótesis de esta implicación del lema. O sea que la conclusión necesariamente es que este límite es 0. O sea, tiene que existir y además tiene que dar 0. Pero esto es un número, recuerden, esto aquí es un número. Ahora, si esto fuera un 3, entonces yo estaría diciendo que el límite cuando h tiende a 0 de 3 sobre h da 0. Y ustedes saben que eso es falso, eso no es cierto. Eso no es cierto porque ese límite no existe. Si este número fuera un pi,
Entonces, si este número fuera pi, pues estaría diciendo que el límite de pi sobre h da 0, y eso tampoco es cierto. Si este número fuera, qué sé yo, menos 10,5, pues el límite de menos 10,5 sobre h no es 0, ese límite tampoco existe. O sea, la única opción para que este límite existe, que es 0, es que este numerito de acá sea 0. Y entonces pues concluyo que ese número es 0, y eso era justamente lo que estaba faltando por probar en esta implicación del lema. Porque recuerden que ya por inducción había logrado concluir que las otras primeras n derivadas, y bueno, y la función evaluada en 0 daban 0. Solamente estaba faltando analizar cuál era el valor de la n más un ésima derivada en 0. Bueno, eso termina ya el lema. Es interesantísimo. Este lema me gusta mucho porque esto lo que está diciendo es, listo, usted tiene información sobre las derivadas de una función en un punto. ¿Qué dice eso sobre el crecimiento de la función alrededor del punto? Y aquí está clarísimo. Aquí está diciendo que si todas esas derivadas son 0, la función r de h llega a 0 mucho más rápido que el polinomio h a la n. Por supuesto, es mucho más rápido que el polinomio h a la n, o h a la n menos 1, o h a la n menos 2, porque como ustedes vieron, yo puedo multiplicar y dividir por h aquí y mantener, digamos, el mismo límite abajo con una potencia más pequeña. O sea que en realidad r de h es más cercana a 0 que cualquier polinomio h, h cuadrado, h cubo, hasta h a la n. Bueno, ¿preguntas o comentarios? Pues interesante la forma en que definen fino para que me dé todo eso. El resto Sí, es es una más difícil. construcción. Ok, gracias, John. Sí, es una construcción auxiliar, pero fíjense que al final uno entiende por qué lo hacen de esta forma, porque es que este polinomio de grado n, eh, o sea, suponga que este número no es 0. O sea, suponga que esto da un 4, qué sé yo. Entonces, justamente lo que está haciendo es quitarle a r de h ese polinomio de orden 4, ¿cierto? Y ver que en realidad la función que queda, eh, digamos, tiene ese comportamiento en grado n hacia 0 como lo que uno espera. Y la única forma de que eso suceda es que este número aquí no fuese un 4, sino que fuera un 0. Esa es, digamos, como la conclusión de por qué definen este polinomio, perdón, esta función auxiliar de esta forma. Bueno, bueno, ya, como decía, ese lema es el corazón de la aproximación de Taylor. Ya lo que viene es mucho más sencillo. Sé que esa prueba era larga y no es trivial, pero ya lo que viene es muy simple. Entonces, la idea es la siguiente. Supongamos que yo tengo una función definida sobre un intervalo y que ella es n veces diferenciable en un punto A. Y pues defino j como los h, tal que a más h está en el intervalo i, y defino la función r de j en h. La defino a través de esta igualdad. Fíjense que lo que estoy haciendo es tomando la función, evaluándola en puntos alrededor de A, y simplemente tomo el polinomio de Taylor y lo que quede. O sea, este RH en realidad hay que definirlo como la función en A más H, quitándole el polinomio de Taylor. O sea, no hay otra forma. Entonces, el polinomio de Taylor, recuerden que es un polinomio tal que sus derivadas hasta orden n en 0 coinciden con las derivadas de f hasta orden n en A, con las derivadas hasta orden n evaluadas en A. Entonces, ya vimos que este r de h es una función cuyas derivadas en 0 son 0 hasta orden n. Entonces, claramente, pues, por el lema anterior, pues, R satisface esta condición, ¿no? Entonces, lo que hizo esta aproximación de Taylor infinitesimal es justamente eso. La función en A más H es el polinomio de Taylor más un resto, y ese resto es infinitesimal, digamos, de orden n. Bueno, es infinitesimal de orden n, es decir, para valores de h muy cercanos a 0, pues este número es casi que despreciable. O sea que, digamos que el comportamiento de la función se concentra en el comportamiento
del polinomio de Taylor, porque esto que está aquí es muy pequeño. Bueno, recíprocamente, si yo logro escribir mi función alrededor de A como un polinomio más un resto que, digamos, es despreciable de orden n, o sea, tiene ese comportamiento en el límite, entonces es porque ese polinomio era el polinomio de Taylor. O sea, básicamente lo que está diciendo es, usted tiene la función y usted quiere aproximar su función alrededor de A con un polinomio, solo que esa aproximación hay que hacerla de tal forma de que el resto tenga este comportamiento infinitesimal, entonces el polinomio que está ahí es el polinomio de Taylor, no hay más. O sea, si pone el polinomio de Taylor, el resto tiene este comportamiento infinitesimal. Y si usted pone un polinomio de tal manera que el resto tiene ese comportamiento infinitesimal, entonces ese polinomio es el polinomio de Taylor. Entonces esto caracteriza el polinomio de Taylor como el único polinomio tal que la función en A más H es el polinomio más un resto evaluado en H, y ese resto tiene este comportamiento. Recuerden que ese comportamiento es equivalente al comportamiento de las derivadas en cero, ¿no? Por el lema que hicimos ahora. Bueno, entonces, esto es un sí, solo sí, repito. Bueno, perdón, sí, solo sí, no, es un teorema de doble implicación. Si pongo el polinomio de Taylor, entonces el resto se comporta de esta forma. Si el resto se comporta de esta forma, entonces es porque estaba el polinomio de Taylor ahí. Bueno, entonces vamos en esta dirección. Entonces vamos a tomar el polinomio de Taylor y vamos a analizar qué pasa con el resto. Entonces, el resto, obviamente, repito, él queda caracterizado por la función menos el polinomio de Taylor. Y como ya vimos, pues R es n veces diferenciable, en este caso en 0. Y pues el cómputo directo, pero que ya lo hicimos hace un momento, nos dice que todas las derivadas hasta orden n, evaluadas en 0 dan 0. Y pues el lema anterior me dice que el límite o este comportamiento en el límite de este cociente es 0. Entonces, digamos, esto es infinitesimal. Veamos qué pasa en la otra dirección. Supongamos que R de H, que es la función menos un polinomio, no sé qué polinomio, pero hay un polinomio de orden de grado menor o igual a n. Y supongamos que ese resto, o sea, que esta diferencia tiene este comportamiento. O sea, el comportamiento es que el límite cuando h tiende a 0 de R de H sobre H a la n es 0. Entonces, pues siendo de pH un polinomio, no sé, un polinomio, pero de grado a lo más n. Entonces, por el lema anterior, como este límite da 0, yo sé que todas las derivadas hasta orden n, evaluadas en 0, dan 0. Pero entonces, si yo hago un cálculo directo de esta igualdad, pues la iésima derivada en 0 es la iésima derivada de f en 0 menos i factorial por la derivada iésima del polinomio en 0. Entonces simplemente deriven el polinomio y veces ahí va saliendo el factorial y luego evalúan en 0. Y pues el lema me dice que esas derivadas son 0, o sea que necesariamente estas iésimas derivadas en 0 son la iésima derivada en A dividida en I factorial. Pero recuerden que estos números son los coeficientes del polinomio, ¿sí? Entonces, la única opción es que P de H sea el polinomio de Taylor. O sea, ahí no hay de otro. O sea, los coeficientes son exactamente estos números. Entonces, listo. Ahí ya queda probado, digamos, que da una función cualquiera que es n veces diferenciable en A. Entonces, yo puedo escribir la función como el polinomio de Taylor más un resto, y ese resto tiene este comportamiento. Es que este comportamiento o este límite es bien bonito, es bien interesante. Bueno, vamos a ver digamos, como entender qué es lo que está pasando de fondo ahí. Entonces, vamos a analizar esta situación. Supongamos que yo tengo una función sobre un intervalo, es un punto interior. Aquí no me voy a parar en los extremos. Obviamente en los extremos pasa lo mismo, pero pues borrando el pedazo que no queda definido. Pero analicemos el caso que hace un punto interior. Y supongamos que las derivadas en A valen 0 hasta orden n-1
pero la enésima derivada ya no es cero. O sea, digamos que la función a, f en a tiene ese comportamiento. Entonces, lo que me dice el teorema de Taylor infinitesimal es que f de a más h va a ser f de a más, y aquí vienen, pues, digamos, los términos del polinomio de Taylor, pero resulta que todas las derivadas en a son cero, entonces simplemente solamente me quedo con el término principal del polinomio, que sería la enésima derivada en a sobre n factorial por h a la n, más un resto. O sea, esto es lo que le falta para poder escribir aquí una igualdad. O sea, aquí yo equilibro con alguna cosa para que este polinomio y la función, pues, sumado con ese equilibrio, pues queden iguales. Bueno, esto sería f de a más h. Si yo hago f de a más h menos f de a, es decir, este de aquí lo paso a restar al otro lado, pues esa diferencia sería igual a esto. Aquí factoricé h a la n y me quedaría aquí este numerito, f, la enésima derivada de a sobre n factorial, que sabemos que ese número no es cero, menos el resto dividido por h a la n. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí lo que hago es tomar esto como factor común, y este que no tiene, pues me toca dividirlo por h a la n. Ahora, aquí es donde entra en juego la parte infinitesimal. Yo sé que cuando h tiende a cero, este número tiende a cero. O sea, es muy, muy pequeño. Ahora, como este número aquí no es cero, yo puedo hacer este número tan pequeño como para que el signo aquí sea dominante, o perdón, que este de aquí domine en el signo. Es decir, supongamos que esto vale 1. Bueno, esto lo puedo hacer tan pequeño como para que esto valga, qué sé yo, 0,0001. Y pues aquí estoy restando, pero al final eso me queda positivo porque no, la resta no compensa este número. Entonces, esto lo hago tan pequeño para que domine el signo de este número. Ahora, n factorial es positivo, o sea que en realidad lo que domina es el signo de la enésima derivada en a. Entonces, eso es lo que escribí aquí abajo. Si el valor absoluto de h es menor que delta para delta suficientemente pequeño, entonces pues a más h está en i, y esta diferencia, que es la que quedó acá, tiene el mismo signo de la enésima derivada en a. Porque claro, esto es tan pequeño que, digamos, el signo no va a compensar el signo que tenga este. Es decir, si esto es positivo, entonces esta resta aquí hace que todo sea positivo, pues porque este no le quita mucho. Y si este es negativo, pues este también puede ser negativo para que con este menos fuera más, pero eso no va a compensar que este sea negativo. Esto es muy, muy pequeño. Entonces vamos a analizar estos casos. Supongamos que esa derivada es positiva y que n es par. Entonces, si n es par, lo que estoy diciendo es que f de a más h menos a es positivo, pues porque al h ser par, esta parte es positiva, esto tiene el signo de la derivada en a, la derivada enésima, que estoy suponiendo que es positiva. Entonces, toda esta diferencia es siempre positiva. O sea que lo que estoy diciendo es que f de a más h está por encima de f de a. Y esto lo tengo para todo h, digamos, en una vecindad de radio delta, alrededor de cero. O sea que f tiene un mínimo local en a necesariamente. No hay otra opción. ¿Listo? ¿Sí quedó claro este análisis que hice, muchachos? Sí, profesor. Bueno, entonces vean, ¿qué está pasando? H a la n con n par tiene una gráfica alrededor de cero muy parecida a esto. O sea, no es una parábola, pero digamos una función cóncava hacia arriba. Entonces, la función es más o menos como esto. Ahora, ¿cómo es la función alrededor de a? Pues es casi lo mismo. ¿Por qué? Pues porque vean que aquí lo que tengo es el polinomio, este f de a lo que hace es desplazar verticalmente para que coincidan en f de a. Y yo tengo un resto, pero ese resto en cero vale cero, ¿no? O sea, que en a coinciden. Pero ese resto no, digamos, no aporta, o sea que el comportamiento es el comportamiento del polinomio. Entonces, digamos que si aquí tengo esta forma, entonces aquí alrededor de a tengo exactamente la misma forma. Aquí cero es un mínimo local, entonces aquí f de a pues será un mínimo local. ¿Sí? Simplemente lo que hice fue como aquí tengo digamos, el comportamiento del polinomio, pues eso se traslada aquí al punto.
al punto de coordenadas A, F de A. Bueno, ¿qué pasa si n es impar? Si n es impar, aquí ya la cosa cambia porque este número no siempre es positivo. Si n es impar, por ejemplo, digamos h a la 5, pues h a la 5 es positivo cuando h es positivo y es negativo cuando h es negativo. O sea, digamos, aquí me toca compensar el signo, esto es positivo, entonces todo esto es positivo, pero que falta compensar con el signo que tenga h a la n. Pero básicamente en este caso lo que sucede es que esta diferencia tiene el comportamiento de h. Este es positivo, ¿no? Estamos analizando el caso en el que esta parte es positiva, por tanto todo es positivo. Entonces, si h es positivo, pues todo será positivo. Y si h es negativo, pues todo será negativo. Entonces, lo que tengo es que f de a más h menos f de a es positivo cuando h es positivo y f de a más h menos a es negativo cuando h es negativo. O sea, el signo de esta diferencia es el mismo signo de h. Entonces, positivo, positivo, negativo, negativo. Pero aquí estoy diciendo que cuando h es positivo, f de a más h es más grande que a. Es decir, que estoy diciendo que la función a la derecha de a tiene que crecer. Y en el otro caso, f de a más h es más pequeño que f de a cuando h es negativo, o sea que a la izquierda de a la función tiene que decrecer. Entonces, aquí no hay ni máximo ni mínimo local. Lo que tengo en realidad es un punto de silla. Y pasa exactamente lo mismo. Es decir, el comportamiento del polinomio h a la n cuando n es impar es decrecer y luego crecer. Y aquí hay un punto de inflexión. Entonces, pues la derivada, perdón, la función tiene exactamente el mismo comportamiento aquí. Decrece, o sea, perdón, crece hasta A con una concavidad hacia abajo y luego sigue creciendo. Aquí también tengo un punto con punto de silla. Por supuesto no tengo ni máximo local ni mínimo local. O sea, lo que yo dije ahorita es cuando esté por aquí en A más H, a la derecha, esa imagen es más grande y cuando esté en A más H, la imagen es más pequeña. Bueno, yo digo que decrece, pero decrece moviéndome de derecha a izquierda y moviéndome de izquierda a derecha crece, ¿sí? Pero en realidad la función siempre está creciendo. Bueno, el punto es que no hay ni máximo ni mínimo local. Y si la derivada es negativa, pues el comportamiento es igual, pero invirtiendo, digamos, los signos, ¿no? Como h es par, perdón, n es par, h a la n siempre es positivo. Y esta diferencia tiene el signo de f de la derivada en a, que estoy suponiendo es negativo. O sea que f de a más h menos f de a es negativo. Pasando esto aquí al otro lado, lo que dice es que, creo que lo escribí mal. Pasando esto al otro lado, lo que dice es que f de a más h, no, sí, f de a más h es más pequeño que f de a, o sea que f tiene un máximo local en a. Y si la potencia es impar, entonces h a la n tiene el signo de h. O sea, es positivo cuando h es positivo, negativo cuando h es negativo. O sea que f de a más h va a ser negativo cuando h es positivo, porque en ese caso ahora esto aquí es positivo cuando h es positivo, pero esto acá es negativo cuando h es positivo, entonces todo me queda negativo. Entonces me queda que la diferencia es negativa cuando h es positivo, y cuando h es negativo, pues invierten los signos, entonces esto es positivo. O sea que lo que estoy diciendo es que f de a más h es más pequeño que f de a cuando h es mayor que 0, o sea que hacia la derecha está decreciendo, y f de a más h es más grande que f de a cuando h es negativo, o sea que si me paro en a y me muevo hacia la izquierda, entonces la función crece. Entonces, pues otra vez no hay ni máximo ni mínimo local, entonces simplemente aquí pues se invierten los papeles. Aquí es creciente, aquí es decreciente, igual tenemos un punto de inflexión. ¿Cuál es, digamos, la moraleja de todo esto? Que el comportamiento de la función en a, o alrededor de a más bien, es el comportamiento del polinomio de Taylor. Solo que el polinomio de Taylor, pues, digamos, tiene su comportamiento dominante en la mayor potencia. Y esto de acá, pues, es muy, muy, muy pequeño, pero es mucho más pequeño que el polinomio h a la n. Entonces, por eso es que no tiene mayor aporte. Bueno, muchachos, y como una aplicación muy rápida de esa fórmula de Taylor infinitesimal,
yo puedo extender un poco la regla de L'Hopital. Si las derivadas de dos funciones hasta la derivada yésima son cero y la enésima derivada de a no es cero, y entonces el límite del cociente de las funciones va a ser el cociente de las enésimas derivadas. Simplemente lo que hago es f de a más h lo reemplazo por su polinomio de Taylor, y hago el límite cuando h tiende a cero. La ventaja aquí es que esas h a la n cuando se factorizan se cancelan. Aquí me queda el cociente que quiero calcular al final, y aquí me quedan unos cocientes que sé que son cero pues justamente por ser la representación infinitesimal de Taylor. Bueno, por tiempo no alcanzo como hacer esto en detalle, pero ustedes lo pueden leer con calma. Entonces, bueno, muchachos, eso es lo que tenía preparado para hoy. Muy interesante, digamos, esta fórmula de Taylor infinitesimal, porque me permite conocer el comportamiento de una función alrededor de un punto, simplemente conociendo las derivadas de orden, bueno, hasta cierto orden de la función, porque el comportamiento lo viene dado por el polinomio de Taylor. Lo que queda, digamos, faltando para la exactitud, o sea, al polinomio de Taylor que tengo que sumarle exactamente para obtener la función, es una cosa bastante despreciable. Entonces, muchachos, voy a parar la grabación. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna inquietud, pues me puedo quedar unos minutos más para responder. Pero, digamos, en este momento la clase ha terminado.